Una de las leyendas que les traigo el día de hoy es una de las que más me motiva a seguir haciendo este tipo de videos, porque mientras más vayas buscando, mientras más vayas queriendo ver este tipo de temas, te encuentras con leyendas, te encuentras con cosas que realmente hace tiempo que no se nombran, y que en el momento en el que tú dices, ok, quiero hablar de, por ejemplo, vampiros, por ejemplo, nahuales, siempre hay algo que te va a contar cualquier persona, no importa de dónde sea, que haya escuchado, porque sus tíos, porque su abuelo, porque su papá, porque el amigo del amigo fue el que vivió esto. Es así como el día de hoy les traigo dos leyendas que realmente primero les traje en TikTok a manera de resumen, pero en este momento se las voy a traer exactamente completas, porque fueron unos videos que me pidieron ahondar un poquito más. Así que el día de hoy hablaremos de dos leyendas de México que son bastante perturbadoras, bastante aterradoras. Comencemos con una de las leyendas, digamos, un poco vieja, sí, pero que en estos momentos pasó de ser una típica leyenda, un típico mito, a algo que pues va trascendiendo bastante y que si es real o pues es tan importante como la persona que le dio, digamos, este auge nuevo, es porque hay algo que sí se ha sonado, hay algo que sí se ha visto. La silla maldita presidencial, pues obviamente que se encuentra para pues muy pocas personas a lo largo del país. Solo las que han alcanzado a regir nuestro país han tenido derecho de sentarse en esta silla. Es algo un poquito controversial porque pues la historia básicamente de la silla presidencial nos cuenta que hay dos versiones de esta misma silla, una original y una copia. Remontémonos a la historia de la silla. La silla presidencial de México es bastante fascinante, obviamente llena de simbolismos políticos, que aunque oficialmente, como les mencionaba, no hay una silla designada como tal, se cree que existen dos, unas de las cuales se dice que está completamente embrujada. Desde tiempos antiguos, los líderes han sido distinguidos con el símbolo del poder. En Mesoamérica, el título de Tlatoani otorgaba autoridad al líder, quien era honrado con un mueble especial para obviamente destacar su posición. Como en todos lugares, ha existido siempre un trono, una corona o demás cosas. Durante el virreinato de Nueva España se construyó un trono que nunca se había utilizado y más tarde se remodeló como salón de recepciones. Aunque no había una silla presidencial oficial durante este periodo, se cree que hubo un par de sillones presidenciales en el Congreso. La primera silla presidencial fue reconocida como un regalo para Benito Juárez, aunque no se sabe si él la utilizó. La famosa fotografía que populariza esta silla es donde está Pancho Villa o Francisco Villa sentado en ella. Esta fotografía contribuyó a la leyenda de la silla embrujada, pues Emiliano Zapata se negaba completamente a sentarse en esta silla. De hecho, él quería que fuera quemada. Durante estos años se mencionaba mucho durante toda la gente que estas personas, Pancho Villa y Emiliano Zapata, estaban discutiendo para ver que se sentaran. Obviamente, querían mostrarle al pueblo que ellos dos eran los que estaban en el poder. Pero, por alguna razón, Emiliano Zapata discutió con Pancho Villa, diciendo que él no se quería sentar en esta silla, pues la silla corrompía a quienes la ocupaban, diciendo que la gente se volvía loco de poder, que la gente empezaba a tratar a los suyos como unos simples peones, como simple basura. La silla presidencial original se perdió en la historia y la segunda, encargada por Porfirio Díaz, sigue en uso en el Palacio Nacional. Aunque la idea de que esta esté maldita es un mito, la historia de la silla continúa capturando la imaginación del pueblo mexicano. En última instancia, la verdadera grandeza de un líder no está determinada por ningún símbolo ni nada que se ponga o lo que lo rodee, sino su capacidad para servir al pueblo y guiarlo a un futuro mejor. Esto es algo que siempre se ha creído, y de momento se creía eso. Pero en los años posteriores, más para ser exacto, en la época en donde Andrés Manuel López Obrador está siendo el presidente actual de México, han salido bastantes cosas, pues Andrés Manuel López Obrador será pues lo que quiera decir la gente que es, pero esta persona ha tenido unos pensamientos muy conservadores en cuanto a la cultura mexicana y en cuanto a sus raíces. Por ejemplo, hay cosas que a mí no me gustan para nada, pero pues bueno, simplemente las hace él, como decir que el COVID sería contrarrestado simplemente por
creer en la Virgen de Guadalupe o esas cosas de ese estilo. Que nuevamente, si ustedes creen en eso, no hay ningún pedo. Pero ya decirlo a nivel mundial es como, pues güey, no mames, ¿no? Pero una de las otras cosas que pues se mencionaron a lo largo de estos años fue en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión, en la cual la entrevistadora estaba frente a él y le decía pues algunas cosas relevantes de su poder, de las cosas que hay, pero en algún punto de la entrevista llegan a una parte curiosa, en la cual le empiezan a preguntar de exactamente la maldición de la silla embrujada. En esto, Andrés Manuel López Obrador, pues como normalmente lo habría hecho algún otro político, no lo declinó, sino que él empezó a hablar más de esto, y de que sí, cuando llegó al poder, él estaba viendo específicamente qué pedo con la silla. Tanto fue así, tanto fue el poder, que pues quizás esta leyenda le trajo directamente pues un miedo, que él mismo decidió mandar a algunos amigos, los cuales denomina como brujos, a que le hicieran una limpia. Una limpia para quitarle cualquier mal posible. Esto, obviamente con el fin de que si la leyenda era cierta, él no se corrompería. Con todo esto, hay muchas cosas que les digo, pero que lleguen a tal poder de modificar algo simplemente por una leyenda, es bastante curioso el hecho de que una persona como el presidente se pueda tomar algo así en serio. Quizás los presidentes anteriores hayan hecho alguna medida para contrarrestar esto, no sentarse en ella, no ocuparla, quizás tenerla fuera de sus lugares, o quizás, igual que este Andrés Manuel López Obrador, mandar a hacerle alguna especie de protección. Por otro lado, como les menciono, también existen algunas otras leyendas que a lo largo de los años se van popularizando mucho. Y es que es muy cierto que México tiene un país pues bastante vasto, con bastante terreno, con bastantes culturas, que al mismo tiempo tantas personas, tantos lugares, tantas creencias han dicho que han pasado ciertas cosas. Como por ejemplo, el vampiro de Guadalajara. En Guadalajara existe un árbol que ya, pues bueno, es bastante longevo. Al menos lleva unos 100 años de que fue plantado en un cementerio por la parte de, pues, el Panteón de Belén, en donde, pues, digamos que este cementerio se llenó bastante rápido en ese entonces. Aproximadamente por 1884 hasta 1896 fue que este cementerio ya se había llenado. Obviamente, pues dejaban de utilizarlo como para, obviamente, poner cuerpos, pero la familia seguía visitándolo y todo esto. En este mismo cementerio existía un árbol gigante, en el cual, pues bueno, actualmente lo puedes ir a ver la tumba de hecho de lo que te voy a hablar en este momento. Pero, ¿qué es exactamente esta leyenda que te quiero contar? Todo comienza en Guadalajara de aproximadamente el siglo XIX, específicamente en 1880. Dicen que en ese entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros, gatos, por todo el municipio. Sin embargo, lo más aterrador es que estos estaban desprovistos de sangre, obviamente con unas mordidas bastante extrañas. Al principio pensaban que se trataba de una criatura extraña por ahí, rondando por la zona. Esto empezó a ser con tanto perros, con gatos, para finalmente pasarse a parte de ganado, y finalmente empezar a llegar con, pues, personas. Empezaron a desaparecer algunos niños, empezaron a desaparecer algunas personas adultas. Pero cuando se empezó a preocupar la gente bastante, es que había algunas mujeres, algunas doncellas, damiselas, que empezaban a desaparecer. Y cuando eran encontradas, tenían estas marcas, y se encontraban sin bastante sangre. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba de un vampiro, y organizaron vigilias para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo sin éxito, mientras el terror seguía apoderándose de la ciudad. Finalmente, los últimos meses del año, unas avanzadillas tuvieron éxito. Lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar era clavándole una estaca en el corazón, tallada a partir de la rama de un camichín. Después de acabar con la vida de este supuesto vampiro, la gente lo enterró en el Panteón de Belén. Como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que pudiera escapar. No obstante, en algún momento la losa se rompió, dejando pasar una rama viva del camichín, la cual comenzó a envolver la tumba como si su tronco y sus raíces fueran. Este fenómeno inexplicable conmocionó a todos, pero dejaron crecer el árbol. No fuera a ser que si lo cortaban, despertarían algo peor. Hoy en día,
el árbol del vampiro permanece en el panteón. Se dice que cuando caiga, el vampiro será liberado y aterrorizará de nuevo a los pobladores de Guadalajara. Como pueden ver, estas son leyendas que en su momento pues se quedaban con eso. Pero a lo largo de los años que se contaba de esta leyenda, mucha gente iba directamente a este árbol, y en algunos casos existían videos que no sé exactamente si fueran truqueados o no, pero la gente iba y rasgaba un poquito de la parte del árbol, y en vez de salir savia, salía un líquido bastante rojo como si fuera sangre. Entonces, esto hizo que la gente se alarmara de que, obviamente, el árbol era el único que mantenía al vampiro atrapado, y que si se atrevían a quitarle alguna rama o hacerle daño a este árbol, dicho vampiro regresaría y tomaría venganza de todas las personas. Obviamente las personas que estaban en ese entonces no estarían ahí, pero tomaría venganza principalmente con todo el pueblo de Guadalajara y sobre todo con los descendientes de estas personas de Guadalajara. Este árbol, lastimosamente, como muchos piensan que no existe, sí existe. Y todo esto que les comento sí pasó en algún momento de la historia. Y lo pueden corroborar con las personas que vivan cerca de ahí, o simplemente yendo ustedes directamente al árbol. Pero bueno, sin nada más por añadir, espero que les hayan gustado estas dos historias. Sé que son bastante, pues digamos como de México, pero yo sé que pues a la gran mayoría le va a causar curiosidad todo este tipo de cosas. Yo solo les pido dos cosas, bueno, tres: denle like, compártanlo y comenten. Y bueno, nos vemos en el próximo video de esta semana, que ya les debo un rompiendo el hielo, así que vamos a hablar de algunos temitas antes de llegar al ansiado episodio 14 que les tengo pendiente desde hace un rato. Así que sin nada más por añadir, nos vemos el viernes con un nuevo video o quizás el sábado. Cuídense mucho, los quiero.